se titula El postrer Adán y nos vamos a basar en Génesis 3, 17, 19. Amén. Por la desobediencia de Adán entró el pecado y la muerte. Por la obediencia de Jesús entró gracia, entró la justicia y entró la vida eterna. Amén. El legado del primer Adán. Cuando Dios se dirige a Adán, basa su condena en el hecho de que éste no mantuvo su posición de cabeza en el matrimonio. Al contrario, obedeció a la voz de su mujer. Es decir, en lugar de Adán haber llevado, pues, ahora sí que haberse posicionado en ser la cabeza del hogar, empezó a escuchar qué le estaba diciendo la mujer, qué le estaba diciendo su esposa. En Génesis 3:17, desobedeció el claro mandato divino al comer el fruto de cierto árbol que Dios les direccionó y les ordenó diciendo que no podían comer de ese fruto. Las consecuencias de semejante acción serían la maldición de la naturaleza. Muchas de las veces nos topamos, ya sea en cualquier parte, amén, en el trabajo, de repente llega una amistad que teníamos en el mundo y de repente llega, nos la encontramos y conversamos y empiezan ciertas pláticas, ahora sí que el enemigo es astuto, amén. Si tú eres muy apegado a esa persona en el mundo, tal vez tú pienses, la puedo ganar para Cristo, pero tienes que, antes de querer libertar esa alma, antes de empezar a dialogar con esa alma, tienes que dialogar con tu Padre Celestial. Porque muchas de las veces nos topamos y empezamos a conversar, empezamos a tener conversaciones que no convienen a nosotros como cristianos, nos empezamos a inmiscuir y quizá en esas pláticas puede salir algo de lo que fuimos atados en el pasado. Y si no hemos vencido la carne, podemos caer. Amén. La tierra que había sido puesta al cuidado del hombre y en la que éste había disfrutado de un paraíso, ahora se volvería algo en lo cual pudiera ya terminar, en lo que pudiera estar batallando para labrar, porque antes podemos ver claramente que la tierra se regaba con el rocío. Ahora él tendría que ocuparse de labrarla, tendría que la mujer tener los dolores de parto. Amén, muchas cosas que salieron por solamente desobedecer a Dios. Se vino un sinfín de cosas, muchas consecuencias por no haber escuchado la voz correcta. Nosotros somos testigos de cómo el ser humano ha abusado del mundo natural al grado de que cada vez le resulta más difícil vivir en él. Podemos ver cómo ha llegado la sequía, cómo por poco estuvimos a punto de quedarnos sin agua aquí mismo en Matamoros, amén. Hemos visto tantas y tantas cosas que podemos decir, bueno, pues es una más, ¿no? Pudo haber pasado en cualquier otro lugar. Pero ¿por qué está pasando? ¿Por qué hemos dado cavidad a otro tipo de cosas? Hemos dejado nosotros mismos, hemos dejado de escuchar la voz de Dios para prestarle atención a otra cosa. ¿Qué le estamos prestando atención nosotros? ¿Qué hemos preferido escuchar? Hemos dejado
por un lado, el hablar lo que Dios nos ha mandado. Amén. Todavía pesa la maldición sobre la naturaleza. Somos testigos de cómo el ser humano ha abusado del mundo natural. Para el hombre, el trabajo es un castigo. Contrario a la idea popular que ve el trabajo como parte del castigo de Dios sobre Adán. Vemos en la Biblia que el trabajo forma parte de la encomienda divina para Adán desde el momento de su creación. Muchos que no han leído las escrituras o que tal vez no han prestado atención dicen, es que quizás si Adán no hubiese pecado, yo no estuviera trabajando, pero desde el principio, desde que Dios creó al hombre, le encomendó tareas, que le pusiera nombre a los animales, que él iba a enseñorear, a tomar ahora sí que parte de poder guiar a los animales, de poderlos, pues ahora sí que alimentar, labrar la tierra. Amén. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto lo podemos ver en Génesis 2:15, pero tras su desobediencia el hombre ha administrado mal su mayordomía y ha abusado de los recursos naturales, al grado que se ha alterado el ecosistema explotando, contaminando y abusando del fruto de la tierra que le provee. Al hombre le resultará más difícil cosechar el fruto de la tierra, sí obtendrá frutos, pero con mayor esfuerzo y trabajo. Lo que antes le causaba placer y realizaba con agrado, ahora le provocará cansancio y menos satisfacciones. Dolor y sudor serán el pago para poder comer el pan que produzca la tierra. Muerte. Aparentemente la sentencia divina que el día donde decía, el día que comieses, ciertamente morirás. Si el hombre desobedeciera la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, no se cumplió. Pues el hombre siguió viviendo después de haber probado el fruto. Pero la verdad es que Adán murió en el instante mismo en que comió el fruto prohibido por Dios. Su muerte fue espiritual, a la vez física. Espiritualmente murió enseguida, porque podemos ver que antes Adán no se daba cuenta de lo que era bueno y de lo que era malo. Tenía esa conexión directa con Dios para poder decir que en él no había maldad. Amén. Pero al comer del fruto murió espiritualmente porque se empezó a dar cuenta que estaba desnudo, empezó a saber que era lo malo que había hecho, empezó a esconderse de Dios, empezó a quererse justificar, tratando de ocultar su pecado al decir, escuché la voz de ella. Amén, de Eva. La muerte espiritual no es otra cosa que la ruptura de la comunión con Dios. Muerte es la separación y la condición del hombre sin Dios. Ese alejamiento y la ruptura que antes tenían con Dios. Desde ese día en adelante, la sentencia de muerte acompaña a cada ser humano. Tarde o temprano todos moriremos, excepto la generación que sea testigo de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Nuestro antepasado Adán dejó un legado universal del trabajo, del dolor y de la separación y de la muerte. Si solo lo tuviéramos a él, no habría esperanza para la humanidad. Pero gracias a Dios la fatalidad no era el fruto que Dios tenía contemplado para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, en los acercanos divinos ya se había planeado la venida de quien reiteraría
de quién retiraría del hombre el legado ominoso que él dejó el primer Adán. Dice el apóstol que Adán es figura del que había de venir, Cristo. Figura en griego es tipos, de donde viene el término tipo. Adán, que surgió de la tierra y dejó para la humanidad, de donde viene el... Y dejó para la humanidad la realidad de la muerte. No se antoja para participar la gloriosa persona de Jesucristo. Pero los tipos no siempre lo son por afinidad. Algunas veces lo hacen por contraste. Adán es un tipo antitético de Jesús. No obstante, podemos encontrar algunas semejanzas entre Adán y Cristo. Adán es cabeza de la raza caída. Cristo es cabeza de la iglesia, humanidad redimida. La vida de ambos marcó el comienzo de dos historias. En Adán comenzó la historia de la humanidad pecadora. En Cristo comenzó la historia de la iglesia triunfante. La obra de ambos tuvo efectos universales. El apóstol Pablo señala marcados constantes entre Adán y Jesucristo. Cataloga las obras de Adán como transgresión y pecado. La transgresión es ir más allá de lo ordenado por Dios. Es decir, transgresión es cuando ya Adán escuchó que Dios le dijo que no comiera del fruto, y él se atrevió a comer. Eso ya es que él ya sabía que estaba mal, pero aún así lo hizo. Es cuando ya tiene uno conocimiento de lo que ya es malo, y que a nosotros ya no nos interesa el agradar a Dios, que ya no nos interesa el guardar nuestro testimonio, guardar nuestra santidad, y ya no nos interesa más, sino que hacemos lo que creemos que es para disfrutar, que es para vivir, que es para tener una vida normal, sin saber que estamos dejando por un lado lo real, que estamos dejando lo verdadero. El pecado trajo consecuencias, y esas consecuencias son la muerte y la condenación. Si el pecado de Adán acarreó la muerte, la gracia de un hombre, Jesucristo, trajo justificación. Adán dejó la humanidad condenada, pero vino Cristo para traer el don de Dios, para que ya incluía gracia y justificación. A diferencia de la caída que hundió al hombre en oscuridad y pecado, la obra de Cristo, el postrer Adán, que trae para nosotros redención y vida. También podemos contrastar el hecho de que la muerte pasó a todos los hombres de manera automática. Todos nacemos mortales, nacemos para morir. Sin embargo, el don de Cristo es algo que debemos aceptar para poder disfrutar. Al hacerlo, recibimos la abundancia de gracia y del don de la justicia, y con ella también recibimos vida eterna. Amén. Uno trajo pecado y muerte, y Jesucristo trajo justificación, gracia y vida eterna. Una vez más, el apóstol Pablo a los gentiles vuelve a referirse a Adán para contrastarlo con Cristo. En dos breves versículos, el apóstol resume que lo que es un hecho evidente en el relato sagrado, en la historia de la humanidad y en la experiencia de cada individuo. La muerte entró por un hombre.
En 1 Corintios, del 15 al 21, la Biblia registra cientos de muertes, algunas de ellas muy recordadas por sus trascendencias. Entre ellas está la muerte de Abel, cuya sangre clamaba a Dios desde la tierra. Génesis 4:8 al 10, la muerte de Jacob, que fue llorado por dos naciones, que lo podemos encontrar en Génesis 49:28 y Génesis 50:14. La muerte de José, Génesis 50:15 al 26, y la muerte de Moisés, Deuteronomio 34, de jueces, de reyes y hasta de profetas que fueron llorados por su pueblo. Pero también se registran muertes de personajes aborrecidos por su pueblo, como el rey Joram, quien murió de una enfermedad muy penosa, y de quien el escritor sagrado afirma que murió sin que le desearan más. Segunda de Corintios 21:20, con igual claridad se registra la muerte de los enemigos de Dios y su pueblo, como Faraón y su ejército, los varios ejércitos que pelearon contra Israel, ciudades enteras que murieron bajo el juicio de Dios a causa de su pecado. De modo que podemos afirmar, como Pablo, reinó la muerte. Romanos 5:17. Pero ese no es el final de la historia. Pablo ha dejado bien en claro que la muerte es una realidad universal. Pero un pensamiento no se queda ahí. Él va más allá y afirma que Jesucristo ha traído el remedio al estado calamitoso en que Adán dejó a su simiente. Jesucristo no solo venció a la muerte al morir en la cruz, sino que al levantarse de la tumba trajo para nosotros la resurrección, ya que en Cristo todos serán vivificados. Si usted ya entregó la vida a Dios, tenga por seguro que si lleva una vida consagrada a Dios, que sigue sus mandamientos, que sigue la voluntad de Jesucristo, va a tener esa recompensa de tener la vida eterna. Amén. En esa novedad de vida vivimos sabiendo que si bien un día moriremos, no obstante nos guarda el día de la resurrección, cuando aquellos murieron en Cristo resucitarán. Todas esas personas que murieron ya tomados de la mano de Cristo, que entregaron sus vidas, que vivían una vida consagrada a Dios, tengamos esa plena convicción de que ellos, cuando venga la venida de Cristo, van a resucitar primero. Amén. Hay algo sagrado y solemne en una persona hay algo de sagrado y solemne cuando una persona deja este mundo. Si la persona muere rodeada de sus seres amados, esto puede tener muy diferentes reacciones. En ocasiones el esposo, la esposa o los hijos lloran desconsoladamente su partida. Nada calma el dolor ni hace cesar el llanto. La razón puede ser que ellos no tienen una esperanza más allá de la muerte. Otras veces el ser amado se despide con una bendición. Cierra sus ojos y se va de esta vida como si hubiese dormido, sabiendo que despertará en la presencia del Señor. Sus amados también lloran, pero que se consuelan con himnos y con oraciones que destilan la esperanza de una resurrección, de una mañana gloriosa cuando los muertos oirán la voz de Cristo. En el primer caso somos testigos de personas que siguen llevando a cuestas el legado del primer Adán, la muerte. En el segundo tenemos a aquellos que ya han recibido la gracia y el don de Dios, salvación y vida eterna. Muchas personas que han perdido a sus seres queridos, que no conocieron a Jesucristo, todavía pasan los años y se encuentran en una realidad, se encuentran atrapados y se pierden pensando, es que lo perdí, es que ya no lo voy a volver a ver, y se terminó la esperanza para ellos. Pero usted
quizá que ha perdido un familiar en Cristo Jesús, sí duele y sí lloramos, amén, pero tenemos esa convicción, tenemos esa seguridad que vamos a encontrarlo allá en la vida eterna, amén. Tenemos esa seguridad que esa alma es salva porque entregó su vida a Dios, porque dejó entrar a Jesucristo en su vida. Ahora, nosotros los que nos encontramos aquí todavía en la tierra, tenemos que procurar de entregarnos más por completo a Dios, de llevar una vida en santidad. Los que hemos tomado por parte el púlpito, tenemos que predicar verdad, no tenemos que dejarnos llevar porque me ofrecieron cierta cantidad de dinero, tengo que predicar bonito, va a venir cierta persona y tengo que, aún sabiendo que está en pecado, tengo que decir que es el ungido de Dios. No podemos dar nuestro brazo a torcer por unas monedas, sino que tenemos que hablar la verdad que Jesucristo nos ha mandado. Tenemos que declarar las buenas nuevas así como Jesucristo nos ha enseñado. Tenemos que hablarles a las almas de Dios, pero sin apapachar su pecado. Amén, porque de todo esto Dios nos va a pedir cuentas. Si usted aún no entrega su vida a Jesucristo, hoy es tiempo de que le conozca, de que se dé esa oportunidad de conocer a Dios, de que se dé, primeramente, que tome el valor, que le entregue su corazón, su vida a Dios, su familia, su casa. Y Jesucristo va a hacer en su vida. Quizá pues diga, tengo suficientes problemas como para encargarme de uno más. Esto no sería problema para usted, porque el día que usted le entregue su vida a Dios, Dios se va a encargar más bien de su vida, le va a hacer más ligera su carga, va a darle esa vida eterna que usted va a poder gozar, va a poder compartir con sus seres queridos, esa buena noticia. Y se va a sentir tan gozoso, a pesar de que sí, nosotros tenemos aflicciones, pero tenemos una esperanza y tenemos una confianza en Dios, en que Él toma parte de nuestra vida, Él tiene el control de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Por eso nosotros nos gloriamos y nos gozamos cantándole, alabándole, buscando de su presencia, amén, en cada oportunidad que nosotros tenemos. También por eso damos las buenas nuevas, porque nos ha sido muy beneficioso tenerla en nuestra vida. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, puede compartirlo, puede llevarlo más allá en grupos. Amén. Si usted le gustaría conocer de Dios, si usted pues quizá esté cansado de lo que está viviendo, tiene problemas, no encuentra la salida, esta es su solución, esta es su esperanza. Puede contactarnos, puede mandarnos un mensaje, amén, puede estarse conectando, si no puede venir aquí a la iglesia, puede estarse conectando virtualmente para poder recibir más palabra de Dios, para que pueda, si aún todavía no se siente como que con esa capacidad de ahorita aceptarle a Dios, puede tomar estos tiempos. Estamos nosotros los miércoles 10 de la mañana, sábado 5 de la tarde. Puede tomarse estos tiempos para empezar a conocer a Dios, para que usted deje que Dios empiece a tomar el control de su vida. Amén. Dios les bendiga grandemente. Para mí fue un placer estar con todos ustedes. Dios bendiga sus vidas. Si tienen una petición, por ahí en este grupo está nuestro grupo de WhatsApp. Quien guste será bienvenido. Dios les bendiga.